Hay una verdad incómoda que la mayoría de las mujeres de 40 años descubren demasiado tarde. No te rompieron porque fueras débil. Te rompieron porque estabas jugando en un nivel de inteligencia que no te pertenecía. Durante décadas, te enseñaron que ser una buena mujer significaba ser una pieza útil en el tablero de alguien más. Te enseñaron a obedecer, a repetir, a complacer, a ser un peón perfecto. Pero hoy, mientras el mundo que conocías se desmorona, te das cuenta de que el tablero ha cambiado. Maquiavelo, el maestro de la realidad cruda, entendía algo que hoy es tu medicina. La inteligencia no es un título académico, es una jerarquía de poder, una escala silenciosa que separa a quienes son movidos por manos invisibles, de quienes finalmente se atreven a rugir. Si hoy sientes que el 2026 te exige algo más de lo que tienes, es porque tu alma está intentando subir de nivel. Hoy no vamos a hablar de pensamiento positivo. Vamos a hablar de alquimia estratégica. Te voy a mostrar los 6 niveles de la mente humana, desde la ceguera del peón que obedece por miedo, hasta la soberanía absoluta del león. Mírate en este espejo. Identifica en qué nivel has estado viviendo y prepárate para reclamar el trono de tu propia realidad. Porque en el juego de la vida, o eres el arquitecto, o eres el material de construcción de alguien más. Empecemos. Nivel 1. La complaciente. La complaciente no controla su vida. Su vida es controlada por las expectativas de otros, su pareja, sus hijos, su madre, su jefe, las redes sociales, la iglesia, el qué dirán. Ella no actúa, reacciona, no decide, obedece, no cuestiona, acepta. Su mundo está regido por impulsos emocionales inmediatos, miedo al abandono, necesidad de validación, terror al conflicto. Vive atrapada en el presente más urgente. No piensa en el mañana, no evalúa consecuencias y, sobre todo, no desarrolla una relación consciente con sus propias decisiones. Prefiere la comodidad de lo conocido antes que el desafío de pensar por sí misma. Y esta es la trampa más cruel. La complaciente cree que su obediencia la protege, pero en realidad, la convierte en la pieza más útil para quienes juegan en niveles superiores. Desde la perspectiva estratégica, la complaciente es necesaria para sostener los sistemas creados por quienes sí planifican, quienes sí cuestionan, quienes sí comprenden la mecánica del poder. Su valor radica en su capacidad de obedecer sin preguntar, de seguir sin resistir, de creer sin examinar. A nivel mental, la complaciente piensa de manera lineal. Solo ve lo que tiene frente a ella. Cuando alguien le dice qué hacer, lo hace. Cuando alguien le explica qué es verdad, lo cree. Este tipo de pensamiento la hace predecible, y por eso es tan fácil manipularla. A nivel emocional, opera bajo impulsos de miedo, deseo, enojo, ansiedad. Sus emociones gobiernan su vida en lugar de servirle como señales. Si se le infunde miedo, buscará protección. Si se le promete seguridad, entregará control. Si se le ofrece validación, se volverá leal. Pero aquí viene lo importante. Ser una complaciente no significa estar condenada a permanecer ahí. Todas comenzamos en este nivel. El problema surge cuando decides quedarte. Cuando decides que tu incomodidad no merece ser escuchada. Cuando decides que tu voz no merece ser pronunciada. El avance hacia niveles superiores requiere un choque interior, una incomodidad tan profunda que te obliga a despertar. Y cuando ese despertar no ocurre, seguirás siendo una pieza movida por manos invisibles, sin entender que el tablero es mucho más grande de lo que crees. Pero si estás aquí, escuchando esto, algo en ti ya comenzó a agrietarse, y eso nos lleva al siguiente nivel. Nivel 2.
La eco. La eco ha dado un paso adelante. Ya no es completamente inconsciente. Ya interactúa con el mundo intelectual. Pero aquí está la trampa. No lo hace desde la reflexión propia, sino desde la imitación automática. La eco repite ideas, frases, conceptos y opiniones que ha escuchado, muchas veces sin entender su origen, su profundidad o sus implicaciones. Cree que saber repetir es saber pensar, y esa es justamente su prisión. La eco no es ignorante. Puede tener información, datos, vocabulario amplio. Puede sonar inteligente en conversaciones. Puede causar la impresión de que domina ciertos temas. Pero lo que le falta es la capacidad de cuestionar esa información con independencia. Su inteligencia es prestada, no construida. Vive mentalmente de segunda mano, dependiendo siempre del pensamiento ajeno para formar su identidad intelectual. En la sociedad actual, el nivel de la eco es extremadamente común, gracias a la sobreexposición a contenidos rápidos, reels, titulares, discursos virales, frases motivacionales de Instagram, opiniones superficiales disfrazadas de sabiduría. Las mujeres en este nivel consumen sin filtrar, guardan sin pensar, repiten sin comprender. No son líderes de ideas, son el eco de las voces dominantes. Sus creencias cambian tan rápido como cambian las tendencias. Su sentido de verdad depende de lo que es popular en el momento. Esta fragilidad intelectual las vuelve maleables, fácilmente influenciables y vulnerables a narrativas manipuladoras. A nivel emocional, la eco se siente segura cuando repite lo que otros ya aprueban. No desea destacar por pensamiento propio, sino encajar a través de ideas que ya han sido validadas socialmente. Por eso evita confrontar información nueva que desafíe su forma de ver el mundo. Prefiere la comodidad del consenso antes que el riesgo de la reflexión. La incomodidad del pensamiento crítico la asusta porque exige responsabilidad. Si la idea es suya, también lo es el error. Pero si la idea la repite, puede culpar a la fuente y mantener intacto su ego. La eco tiene una característica marcada. Habla más de lo que escucha. Su necesidad de repetir constantemente se convierte en un mecanismo de afirmación. Mientras más habla, más confirma su pertenencia al grupo intelectual que imita. Pero esta fijación por comunicar lo aprendido de otros le impide observar, analizar o descubrir perspectivas nuevas. Su mente se convierte en un depósito, no en un laboratorio. ¿Y sabes cuál es la paradoja más cruel de este nivel? Puede ascender socialmente. Puede tener un trabajo respetable, relaciones estables, incluso cierto reconocimiento. Porque la repetición de ideas aceptadas suele ser suficiente para funcionar en el mundo. Pero nunca alcanzará posiciones de verdadera influencia. Porque quienes lideran no repiten, crean. Los verdaderos estrategas no temen cuestionar lo establecido, mientras que la eco teme cualquier idea que la ponga en conflicto con el grupo del que toma su identidad. La transición fuera de este nivel ocurre cuando por primera vez decides cuestionar lo que repites. Un simple ¿por qué creo esto? Puede convertirse en la grieta por donde entra la luz del pensamiento independiente. Pero mientras ese momento no llega, seguirás hablando con palabras que no son tuyas, defendiendo ideas que no comprendes, construyendo una identidad frágil basada en el eco de otros. Y ahora viene la pregunta que cambia todo. ¿Qué pasa cuando finalmente te cansas de repetir? ¿Qué pasa cuando la incomodidad de no saber quién eres sin las voces ajenas se vuelve insoportable? Ahí nace el tercer nivel, el nivel donde la mente se despierta. Nivel 3. La intuición despierta. Este es el punto de inflexión.
el momento donde dejas de ser un receptor pasivo de la realidad y empiezas a convertirte en una observadora astuta. La intuición despierta ya no participa ciegamente en el juego. Ahora lo estudia con atención. No se conforma con repetir ni obedecer. Quiere entender. Su inteligencia nace del análisis, de la lectura entre líneas, del deseo profundo de descifrar cómo funciona realmente el mundo social y humano. La intuición despierta ha dejado atrás la ingenuidad de la complaciente y la imitación de la eco. Ya no confía en la primera impresión ni en la palabra ajena. Comprende que las personas rara vez muestran sus verdaderas intenciones, que el comportamiento humano está lleno de capas ocultas, contradicciones y señales silenciosas. Por eso desarrolla una habilidad que la distingue de los niveles inferiores: la percepción estratégica. Esta percepción no es paranoia ni desconfianza absoluta, es la capacidad de notar patrones, detectar motivaciones, anticipar movimientos. Mientras la complaciente cree lo que ve y la eco cree lo que escucha, la intuición despierta cree lo que deduce. Observa gestos, inconsistencias, silencios, decisiones pequeñas, reacciones espontáneas. Cada detalle se convierte en información útil. Desde esta perspectiva, el mundo ya no es un lugar confuso, sino un mapa lleno de pistas. Y aquí está lo más poderoso: la intuición despierta aprende que quien domina la observación, domina la acción. A nivel emocional, ya no se deja llevar tan fácilmente por impulsos. Reconoce que las emociones son una herramienta, no una brújula. Aprende a contenerlas, analizarlas y usarlas con propósito. En lugar de reaccionar, se da tiempo para interpretar lo que siente y por qué lo siente. Esta distancia emocional le permite tomar decisiones más frías y calculadas, especialmente en situaciones sociales o conflictivas. Por eso, cuando alguien intenta manipularla, lo detecta mucho antes de caer en la trampa. La intuición despierta también comienza a comprender el valor del silencio. Mientras la eco habla para demostrar que sabe, la intuición despierta calla para comprender mejor. No revela todo lo que piensa, no comparte sus observaciones, no expone su estrategia. Su poder está en la discreción. Sabe que quien menos habla, más información recibe, y quien más observa, menos errores comete. El silencio de la intuición despierta no es timidez, es protección. En lo social, elige mejor sus relaciones. Ya no se junta con todos ni confía en cualquiera. Observa cómo actúan las personas en situaciones reales, no en las que muestran públicamente. Evalúa la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Esta selección consciente la protege de amistades tóxicas, alianzas peligrosas y relaciones sin propósito. De hecho, esta habilidad social la convierte en alguien difícil de engañar y más difícil aún de utilizar. Otro rasgo esencial: la adaptabilidad. La intuición despierta sabe que cada entorno requiere una estrategia diferente. No se comporta igual con todos ni en todas partes. Ajusta su comportamiento sin perder su esencia. Esta flexibilidad le permite moverse con inteligencia en situaciones complicadas, evitando confrontaciones innecesarias y aprovechando oportunidades que otros no ven. Lo más importante: empieza a actuar con intención. Cada decisión tiene un porqué. Cada movimiento tiene un objetivo. Incluso cuando parece improvisar, lo hace desde un análisis previo. Este es el primer nivel donde empiezas a jugar el juego del poder de forma consciente, usando tu mente como herramienta, no como adorno. Pero aquí viene algo crucial que necesitas entender. La intuición despierta es poderosa, pero aún no gobierna. Todavía está aprendiendo las reglas del juego.
¿Y qué pasa cuando finalmente dominas esas reglas? ¿Qué pasa cuando ya no solo observas el juego, sino que empiezas a dirigirlo? Ahí es donde muchas mujeres se pierden, porque el siguiente nivel requiere algo que te han enseñado a temer toda tu vida: influencia silenciosa. Detente aquí por un momento. Si llegaste hasta este nivel, ya no eres la mujer que empezó este video. Ya identificaste la complaciente que fuiste, la eco que aún a veces eres, la intuición que está despertando en ti. Pero la transición entre el nivel 3 y el nivel 4 es donde más mujeres se detienen, porque el siguiente paso requiere algo que el mundo te ha enseñado a rechazar: estrategias sin disculpas. Y para cruzar ese umbral sin perder tu centro, necesitas un mapa. Por eso creé Sabia y Serena, un manual de entrenamiento alquímico para el 2026. No es un libro de autoayuda, es un grimorio estratégico, diseñado específicamente para mujeres que están hartas de ser piezas y están listas para diseñar su propio tablero. El enlace está en la descripción, porque lo que viene a continuación requiere que estés completamente anclada en tu soberanía. Continuemos. Nivel 4. La estratega silenciosa. Este es el nivel que aterra a las buenas mujeres, porque aquí, por primera vez, dejas de reaccionar al poder y empiezas a ejercerlo. La estratega silenciosa ya no solo entiende el juego, ya no solo anticipa movimientos, ahora dirige el tablero sin ser vista. Es la maestra de la psicología social, la estratega que comprende profundamente cómo funcionan las motivaciones humanas y sabe manipular dinámicas, decisiones y comportamientos sin necesidad de imponerse de forma directa. Su poder es sutil, casi invisible, pero inmensamente efectivo. En este nivel, has superado la etapa de depender de la información ajena, de reaccionar a los estímulos externos. Ahora creas sistemas, estableces condiciones, mueves hilos desde las sombras. La estratega silenciosa entiende algo que los niveles inferiores jamás comprenderán. La autoridad visible despierta resistencia. La influencia indirecta genera obediencia suave. Por eso rara vez te expones. Rara vez buscas protagonismo. Prefieres actuar detrás de bambalinas, donde puedes guiar acciones sin que nadie note tu intervención. Una de tus mayores habilidades: la lectura profunda de las personas. No solo observas comportamientos como lo hace la intuición despierta, también identificas vulnerabilidades emocionales, deseos ocultos, miedos íntimos y necesidades no expresadas. Esta comprensión te permite diseñar interacciones de forma quirúrgica. No manipulas con fuerza, manipulas con precisión. Sabes exactamente qué palabra, qué silencio, qué gesto o qué oportunidad colocar para generar la reacción que deseas. Para ti, cada persona tiene un punto de acceso psicológico, y encontrarlo es una de tus artes principales. También dominas el manejo de la información. Sabes qué decir, qué callar, qué insinuar, qué exagerar. Sabes que la información es poder, pero el verdadero poder radica en controlar el flujo de esa información. A veces compartes datos estratégicos para ganar confianza. Otras veces retienes información clave para mantener ventaja. Tu inteligencia se refleja en cómo administras las percepciones ajenas, moldeando las creencias de otros sin que lo detecten. A nivel emocional, este nivel requiere autocontrol absoluto. No reaccionas impulsivamente, no te dejas provocar, no te alteras por comentarios, no muestras debilidades. Entiendes que cualquier señal emocional puede convertirse en munición para otros. Por eso actúas con una calma calculada, incluso en situaciones de tensión. Este dominio interno te da una presencia enigmática, difícil de leer.
y aún más difícil de manipular. Tu neutralidad emocional es parte de tu armadura y de tu estrategia. En el ámbito social, sabes crear alianzas que te permiten ampliar tu influencia. No necesitas ser el centro de atención. Prefieres ser quien mueve al centro de atención. Identificas líderes, seguidores, ambiciosos, inseguros y necesitados. Y utilizas las fortalezas y debilidades de cada uno para construir una red estratégica. Tu objetivo no es la aprobación ni la popularidad, es el control silencioso del entorno. Por eso siempre pareces estar presente en decisiones importantes, aunque rara vez seas quien decide públicamente. Otro rasgo definitorio: tu habilidad para crear escenarios. No solo mueves piezas, creas las condiciones para que las piezas se muevan solas. Diseñas ambientes, expectativas, tensiones y oportunidades que provocan comportamientos predecibles. Dejas que otros crean que actuaron por voluntad propia, cuando en realidad tú preparaste el terreno que hizo inevitable esa acción. Esta es la forma más sofisticada de poder, la influencia que no se nota. Pero aquí viene la pregunta que te inquieta en las noches de insomnio. ¿Es esto todo? ¿Ser la estratega invisible es el destino final? Número. Porque todavía hay 2 niveles más. Y ambos requieren que dejes de moverte en las sombras y empieces a construir tu propio reino. Nivel 5. La diseñadora de destino. Este es el nivel donde dejas de jugar en tableros ajenos y empiezas a diseñar el tuyo. La diseñadora de destino ya no se limita a influir en individuos ni a manipular situaciones aisladas. Ahora construye el marco completo dentro del cual otros operarán. No solo mueve piezas, no solo dirige hilos, construye el tablero. Su mente funciona en patrones amplios, lógicos y profundos, donde cada decisión es parte de un plan mayor, y cada acción forma parte de una visión que atraviesa el tiempo. A diferencia de la estratega silenciosa que opera sobre la psicología de las personas, la diseñadora de destino opera sobre la arquitectura del poder, las dinámicas sociales, los sistemas de trabajo, las estructuras de decisión, los mecanismos que moldean comportamientos de forma duradera. No busca influir una vez, busca crear modelos que generen influencia continua. Donde otros ven un conflicto, ella ve un diseño defectuoso. Donde otros ven caos, ella ve patrones. Donde otros ven eventos aislados, ella ve un camino a largo plazo. La diseñadora de destino piensa en futuro, no en minutos ni en días, en años. Su mente está entrenada para anticipar consecuencias, prever escenarios y preparar soluciones antes de que los problemas aparezcan. Esta capacidad la convierte en alguien que no necesita reaccionar. Ya había previsto la situación mucho antes. Para ella, planificar no es una carga, es una forma de controlar la realidad. Ve la vida como un proyecto que debe ser estructurado con precisión, estrategia y propósito. Una de sus fuerzas más grandes, la claridad mental. Sabe lo que quiere construir y sabe exactamente qué debe evitar. Tiene una visión definida y esa visión actúa como brújula en cada decisión. No se dispersa, no improvisa sin razón, no cambia de dirección por impulsos emocionales. Su vida está orientada por un propósito mayor que ella misma, lo que le da una fuerza interna que quienes viven de forma reactiva jamás experimentan. Esta claridad también le permite decir no con firmeza, porque entiende que cada aceptación innecesaria debilita la estructura que está construyendo. A nivel social, influye no por manipulación, sino por diseño. Construye equipos, entornos y sistemas que alinean a las personas hacia un objetivo común. No necesita controlar a cada individuo porque controla el marco dentro del cual actúan.
Comprende que las personas cambian, pero los sistemas bien diseñados trascienden a las personas. Por eso lo que crea puede funcionar incluso en su ausencia. Su legado no es una relación, es una estructura funcional. También posee una habilidad excepcional para crear orden donde otros solo ven complejidad. Puede tomar ideas dispersas y convertirlas en un plan cohesivo. Puede unir fuerzas opuestas y hacerlas trabajar en armonía. Puede tomar recursos limitados y multiplicar su impacto mediante un diseño inteligente. Esta capacidad para organizar, sintetizar y estructurar la convierte en un punto de referencia para quienes la rodean. Su presencia aporta dirección. Su pensamiento aporta estabilidad. Emocionalmente, está más desapegada que los niveles anteriores. No porque sea fría, sino porque entiende que las emociones intensas pueden distorsionar la visión. Se permite sentir, pero no permite que las emociones gobiernen sus decisiones. Esta disciplina emocional le da una fortaleza impresionante ante la adversidad. Si algo sale mal, evalúa, ajusta y continúa. Su pensamiento no se derrumba, simplemente se recalibra. El poder de la diseñadora de destino no es inmediato ni ruidoso. Es profundo, duradero, estructural. Mientras otros buscan victorias rápidas, ella construye sistemas que generan victorias repetidas. Mientras otros se conforman con influir en una situación, ella diseña un plan que influirá en todas las situaciones futuras. Y mientras los niveles inferiores se definen por cómo reaccionan, ella se define por lo que construye. Su vida no es un conjunto de eventos, es una obra maestra en proceso. Pero incluso aquí, en la cima de la estrategia y el diseño, falta algo. Una fuerza, una presencia, una autoridad que no proviene de sistemas externos, sino de un fuego interno inquebrantable. Y esa fuerza tiene un nombre: soberanía. Nivel 6. La soberana. Este es el nivel final. La soberana. El león que ha dejado de jugar cualquier juego que no sea el suyo. Ya no observa, ya no influye, ya no diseña. Simplemente es. Y en ese ser, transforma todo a su alrededor. La soberana representa la cima del desarrollo mental, emocional y estratégico. Pero no es un nivel que se alcanza con técnicas, se alcanza con convicción, con una alineación absoluta entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Este nivel ya no trata de observar, influir o diseñar. Se trata de encarnar el poder, convertir la visión en acción decisiva y gobernar la vida con una fuerza interior inquebrantable. La soberana no es solo una estratega, es una líder natural cuya presencia transforma el entorno. Mientras los otros niveles operan desde la mente, la soberana opera desde la convicción, desde un espíritu que no se doblega, desde una identidad construida con claridad absoluta. A diferencia de la diseñadora que construye en silencio, la soberana se mueve en el mundo con una autoridad que no necesita explicación. No impone miedo por violencia, impone respeto por certeza. Su fuerza proviene de la coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Esta alineación la convierte en alguien extremadamente difícil de manipular, desviar o intimidar. Tiene una brújula interior tan sólida que incluso en tiempos de caos, mantiene la dirección sin perderse en emociones momentáneas ni en distracciones externas. La soberana es profundamente independiente. Mientras los niveles inferiores dependen de validación social o intelectual, la soberana se valida a sí misma. No busca agradar, no busca aprobación, no busca pertenecer. Su identidad está completa por dentro. Y esa completitud la libera del miedo al juicio o al rechazo.
Esta libertad interior le da un tipo de inteligencia que pocos alcanzan: la inteligencia del coraje. Sabe cuándo avanzar, cuándo retirarse, cuándo atacar, cuándo esperar y, sobre todo, cuándo actuar sin dudar. Porque donde otros necesitan confirmación, la soberana necesita solo su convicción. Emocionalmente, este nivel no es frío, es maestro de sí mismo. Una soberana siente profundamente, pero no se rompe. Puede experimentar dolor, pérdida o frustración, pero ninguna emoción la domina. Las emociones se convierten en combustible para su determinación, no en cadenas que la limiten. Esta resiliencia la convierte en un pilar para otros. Su estabilidad transmite seguridad. Su confianza inspira acción. En tiempos difíciles, la mirada de la soberana se convierte en la guía que muchos necesitan, pero pocos saben ofrecer. En el ámbito social, destaca sin intentarlo. No compite por atención, pero la atención la sigue. No exige respeto, pero el respeto surge naturalmente. Su energía es tan firme y auténtica que la gente siente su fuerza incluso en silencio. Este magnetismo no proviene del deseo de ser admirada, proviene del dominio absoluto de sí misma. Donde otros niveles necesitan influir estratégicamente, la soberana influye simplemente existiendo, tal como es, íntegra, firme, consciente de su poder. Otra característica esencial: su capacidad para tomar decisiones difíciles sin titubear. Entiende que la grandeza exige sacrificio, que el liderazgo exige responsabilidad, y que la vida no recompensa a quienes esperan, sino a quienes actúan. Nunca deja que el miedo decida por ella. Su enfoque está en lo que debe hacerse, no en lo que le gustaría hacer. Y esta disciplina la lleva a tomar caminos que muchos evitan, pero que son los únicos que permiten alcanzar el verdadero dominio personal. La soberana también posee una visión a largo plazo. No como la diseñadora que la construye desde el análisis, sino desde la determinación pura. Donde la diseñadora traza el mapa, la soberana lo recorre. Donde la estratega mueve los hilos, la soberana rompe los hilos que otros ponen frente a ella. Donde la intuición despierta observa, la soberana actúa. Cada movimiento tiene el peso de un propósito y la fuerza de alguien que está dispuesta a enfrentar cualquier desafío sin retroceder. Este nivel representa la culminación del poder interno. No es el poder sobre otros, es el poder sobre sí misma. Una soberana no controla por manipulación, gobierna por ejemplo, no busca dominar, busca avanzar. No se mueve para ser seguida, pero es seguida porque su camino es claro y su carácter es firme. Aquí la inteligencia se convierte en destino, y el individuo deja de vivir condicionado por el mundo para convertirse en alguien que condiciona el mundo con su sola presencia. Y ahora viene la pregunta final. ¿Puedes llegar aquí? Sí, pero no sin sacrificio. No sin dejar atrás las versiones de ti que ya no sirven. No sin enfrentar el fuego de la transformación. La soberana no nace, se forja. Y el horno donde se forja es el proceso alquímico más brutal que existe. La muerte consciente de quien fuiste, para renacer en quien siempre debiste ser. Al recorrer estos 6 niveles de inteligencia, descubriste algo crucial. La mente humana no es un estado fijo. Es un territorio en movimiento. Cada nivel revela un modo de ver el mundo, un modo de reaccionar ante él, y sobre todo, un modo de ejercer poder sobre tu propia vida. Maquiavelo no hablaba de inteligencia en términos de conocimiento académico o talento innato. Hablaba de la capacidad de comprender, actuar y dominar la realidad con claridad y estrategia.
La complaciente nos muestra lo que sucede cuando vivimos sin conciencia. La eco, cuando vivimos prestando la mente a otros. La intuición despierta revela el despertar de la percepción, la estratega silenciosa, el dominio sutil de la influencia. La diseñadora de destino representa el diseño del futuro, y la soberana, finalmente, encarna la fuerza total de la autoridad interior. Cada nivel tiene su propósito, pero solo uno define el verdadero liderazgo. Aquel en el que la mente, la emoción y la voluntad trabajan juntas para crear un camino propio. Este discurso no busca que te juzgues, busca que te observes. Todas comenzamos en niveles bajos. Todas hemos sido complacientes, ecos o intuiciones despiertas. Lo que importa no es dónde estás, es hacia dónde te diriges. La evolución exige honestidad, disciplina y valentía. Exige dejar atrás las voces ajenas, romper con la comodidad, pensar por cuenta propia y actuar con intención. La pregunta final no es ¿qué nivel soy? La pregunta final es ¿qué nivel estoy dispuesta a alcanzar? Porque la inteligencia verdadera no es un regalo, es una conquista. Y quienes deciden conquistarla se convierten, tarde o temprano, en aquellas cuya presencia transforma el mundo. Las soberanas que lideran sin miedo, construyen sin permiso y viven con una convicción que nadie puede arrebatarles. Si este video removió algo en ti, si identificaste en qué nivel has estado viviendo y si estás lista para ascender, comenta una sola palabra: renazco. Ese comentario no es solo para el algoritmo, es un sello, un compromiso contigo misma, un juramento de que ya no serás movida por manos invisibles. Si buscas profundidad en un mundo de superficies, si estás cansada de la autoayuda que infantiliza tu dolor, si quieres contenido que te trate como la mujer estratégica e inteligente que eres, únete a este linaje de mentes soberanas. Aquí no hablamos de vibrar alto ni de pensamiento positivo. Aquí hablamos de Jung, Maquiavelo, estoicismo, alquimia estratégica y soberanía personal. Contenido para mujeres que se niegan a seguir siendo piezas en el tablero de otros. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene en 2026 va a requerir que estés completamente despierta. Y si estás lista para tener el mapa completo. Si quieres el manual de entrenamiento que te guiará de la complaciente a la soberana en el 2026, Sabia y Serena, te está esperando. No es un libro de autoayuda, es un grimorio alquímico. Es el manual estratégico que te enseña a detectar manipulación antes de caer en ella, diseñar sistemas de vida que te sirvan a ti, construir una identidad inquebrantable, moverte con poder sin perder tu centro y convertirte en la arquitecta de tu propio destino. El enlace está en la descripción y en el primer comentario fijado. En el juego de la vida, o eres el arquitecto, o eres el material de construcción de alguien más. Elige.